de ahí para allá, sino que es de acá para allá. ¿Sí? Y al primero que Dios le habla y le da con el revés del hacha, es a mí. ¿Sí? Porque no importa si compartimos o no compartimos, si somos diáconos, somos miembros de la iglesia o lo que sea, el Señor nos habla a todos por igual. Amén. Y quiere para todos lo mismo, ¿sí? Que sean salvos y que puedan seguir creciendo en el camino como hijos, ¿sí? Amén. Y la palabra que les quería compartir, por ahí, como está escrita, ¿sí? De paso les digo que vayan buscando ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿sí? Vamos a ver algunos versículos de ese capítulo 8. Podría parecer como que es una reprimenda, una disciplina del Señor, pero si tomamos solamente a Dios como un tirano castigador, si consideramos que Dios es nuestro papá, es nuestro Padre del cielo, es nuestro Padre que nos ama, que nos aconseja, que como hijos suyos nos corrige, nos guía, nos aconseja, nos instruye, entonces estas enseñanzas las tomaremos como eso, como consejo de un papá, ¿sí? Amén. Porque eso es lo que quiere hacer el Señor, darnos consejos como papá, que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Muchas veces los hijos somos bastante rebeldones, ¿sí? Y papá tiene que aconsejarnos una y otra y otra y otra, y a veces tiene que recurrir a otros métodos para hacernos entender que eso que queremos hacer va a traer más dolor del que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, qué bueno es que podamos entender que Dios no nos reta, no nos disciplina, sino que nos aconseja, nos da consejos como Padre amoroso que es para nosotros, ¿sí? Y el capítulo 8, ¿sí? En el versículo 1, nos da un consejo fundamental, ¿sí? Que también es un calibre para nuestra vida. Es fundamental que nosotros sepamos, ¿sí? Si Dios es nuestro papá, ¿cómo debo conducirme? ¿Sí? Y nos da ahí una seguridad. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Ya nos da un consejo y nos da una seguridad, ¿sí? Si nosotros nos conducimos de esa manera, quédate tranquilo que no hay ninguna condenación. Por más que vos escuches mensajes fatalistas, por más que, como decía Natalia, escuchemos que se cae el mundo, si vos estás en Cristo, si tu fundamento es Cristo, quédate tranquilo, quédate seguro que no va a haber condenación ni para vos ni para tu casa, ¿sí? Entonces, lo primero que nos da, la primera seguridad que el Señor nos da es esta, que si estamos en Cristo. ¿Y qué significa que estamos en Cristo? ¿Sí? Muchas veces o en muchos lugares se enseña que ir a la iglesia es estar en Cristo. Y yo tengo casos y he conocido casos de gente que ha estado 15, 20, 30 años en una iglesia y no sabe quién es Cristo, no tuvo jamás un encuentro con Cristo, ¿sí? Pero como le habían enseñado que ser cristiano es ir a la iglesia y nada más, ¿sí? Y no le habían dicho otra cosa, entonces estaban confundidos, ¿sí? A otros le enseñaron que si yo pacto con Dios, soy hijo de Dios, entonces estoy en Cristo. Y no tengo que pactar, ¿sí? ¿Quién soy yo para pactar con el Señor? ¿Qué le puedo dar al Señor yo? ¿Sí? Y no es eso ser cristiano, no es estar en Cristo. Ahora vamos a ver que acá en el capítulo 8 nos explica algo de lo que es estar en Cristo. Amén. Amén. Dice, versículo 9. Dice, mas vosotros, o sea, quienes están en Cristo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? Y acá me quiero detener la palabrita morar, ¿sí? O morar.
habla de morada, ¿sí? Cuando hablamos de morada, hablamos de lugar donde habita uno, ¿sí? Donde reside, donde está siempre, ¿sí? Distinto sería un lugar de paso, ¿sí? O no sé, una hostería, una cabaña, un lugar de paso, una estación de paso, ¿sí? Pero la morada es el lugar donde reside, habita alguien, ¿sí? Usted, cada uno en su casa es morador de su casa, porque habita, está todos los días ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decirnos acá el apóstol Pablo? Que cuando en nosotros mora, reside, está siempre el Espíritu de Dios, ahí realmente estamos en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cómo nos damos cuenta? Y bueno, porque ya no nos movemos conforme a la carne, ¿sí? Si ya escuchamos que dice, se termina el mundo, hay que vender todo y quedarnos en la nada, en la lona, ¿sí? Y mucha gente capaz que va porque lo cree. Pero si Dios en tu corazón no te dice, no, no hagas eso, no vayas ahí porque es un engaño, ¿sí? Cuando Cristo mora en tu corazón te advierte del mal, te advierte de los engaños, ¿sí? Te lo habla a tu corazón, te lo muestra en oración, te lo muestra a través de la palabra. Usa todas las estrategias para hablarte y decirte la verdad, ¿sí? Llevarte a la verdad. Pero cuando mora en vos el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice, pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya la carne no tiene dominio sobre nosotros, ¿sí? Está muerta, considerada muerta, ¿por qué? Porque como en ella reside la concupiscencia, la tendencia natural que tenemos a hacer lo malo, a hacer lo que no agrada a Dios, ¿sí? Cuando nuestra vida mora el Espíritu de Cristo, es el que toma el control. Amén. Es el que guía nuestra vida, ¿sí? Ya no nos manejamos por la carne. Ya los deseos desordenados no nos sacan del camino, no nos roban la comunión con Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es poder tener y procurar aplicar a nuestra vida estas enseñanzas, estos consejos de nuestro Padre del Cielo, porque nos hacen vivir mejor, ¿sí? Nos hacen pensar y reflexionar antes de tomar una decisión equivocada. Si yo sé que hay algo que a mí me gusta, me encanta, pero sé que eso me va a llevar a alejarme de Dios, entonces Dios es el primero que me lo va a hacer saber, que me lo va a marcar, que me lo va a hacer ver, ¿sí? Está en mí después si yo decido hacerle caso a mi papá. ¿Cuántas veces hemos sido hijos desorejados con nuestros papás terrenales, ¿sí? Y nos han dicho, no vayas para allá, no pises ahí que te vas a caer, y bueno, hasta que nos desparramamos en el piso y entendimos después que lo que nos decía papá era cierto, ¿sí? Muchas veces Dios nos habla así para que no nos terminemos desparramados, ¿sí? Porque hay situaciones que si nosotros le damos cabida, literalmente nos dejan desparramados, devastados, nos destrozan, ¿sí? Y nuestro papá del cielo quiere que seamos felices, que llevamos una vida realmente de gozo, de alegría, pero siendo guiados por el Espíritu, ¿sí? Caminando conforme a Él nos enseña. Amén. Amén. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, ¿sí? El que nos va a dar nuevas fuerzas, ¿sí? Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, ¿sí? El Espíritu del Padre mora en nosotros, así como levantó a Jesús, ¿sí? De entre los muertos, así como lo engrandeció a Jesús, ¿sí? Y hizo que la muerte no se enseñoreara en él y se mostrara como
el ejemplo vivo del triunfo sobre la muerte, ¿sí? Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, Él nos va a vivificar, nos va a dar nueva fuerza, nos va a levantar, ¿sí? A esas veces que vemos que nos caemos, que ya hay situaciones que nos doblegan a tal punto que pensamos que nos vamos a quebrar, ¿sí? Si Dios mora en nosotros, vamos a poder clamar a Él, como decía, como leían en el versículo. Vamos a orar y Él va a escuchar nuestro clamor, ¿sí? Porque no nos va a ver a nosotros carnales, terrenales, mundanos, sino que nos va a ver a través de el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, de esa sangre que Jesús derramó por nosotros. Nos va a ver a través de eso y nos va a escuchar, y nos va a sostener, y nos va a levantar, y nos va a dar nuevas fuerzas, y nos va a renovar para que sigamos caminando y sigamos permaneciendo y procurando esa morada de Dios en nuestra vida, ¿sí? Que nuestra vida sea esa morada de Dios en nosotros. Fíjense, dice, esta es el rasgo distintivo de los hijos de Dios, y es donde nosotros tenemos que procurar permanecer, donde nosotros tenemos que procurar caminar, porque ahí vamos a tener pruebas, no va a ser más fácil, no va a ser todo color de rosa, pero tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, y que si somos hijos de Dios, vamos a tener respuesta a nuestras oraciones, vamos a tener guía y dirección de lo alto, vamos a tener fortaleza ante las adversidades, ante las luchas, ¿sí? Dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿sí? Si tuviéramos que relacionarlo con algún versículo, ¿sí? Diríamos que ese versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y dejando de lado las añadiduras, ¿sí? Cuando buscamos, procuramos el reino de Dios en nuestra vida, pasa esto, ¿sí? Que las obras de la carne empiezan a desvanecerse, empiezan a perder ese control que tenían sobre nuestra vida, y es el Espíritu de Dios el que mora, ¿sí? El que nos hace, el que nos da la fortaleza, el que nos da el impulso para vencer las obras de la carne y para caminar conforme a lo que nuestro Padre del Cielo nos enseña, ¿sí? Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, como veíamos al principio, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo, ¿sí? Esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Entonces, si no andamos conforme a la carne y andamos conforme al Espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos que tener la confianza y la certeza de saber que Dios nos va a escuchar, ¿sí? Si estamos... si decimos que somos hijos de Dios y hacemos cualquier cosa de nuestra vida, ¿sí? Tengan por seguro que nuestro pecado va a estar delante nuestro y las oraciones no van a llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Pero si procuramos, ¿sí? Que en nuestra vida more el Espíritu de Dios, entonces vamos a saber que cuando nos equivocamos, ¿sí? Señor, doblo mi rodilla, Señor, me equivoqué, te pido perdón. Me equivoqué, te pido perdón. Quiero renovar, limpiarme de toda maldad. Quiero seguir siendo hijo tuyo. Quiero seguir caminando por tu camino. No quiero volver atrás. No quiero volver a la vieja vida. Y el Señor te va a escuchar. El Señor nos va a escuchar y nos va a sostener y nos va a levantar. Amén. Gloria Amén. a ti, papá. Y si queremos saber, queremos tener la certeza de saber cómo hago para poder conducirme en este mundo y saber qué es lo que me pide Dios, o cuál es la voluntad de Dios, o cómo escuchar la voz de Dios, o cómo saber qué es lo que Dios quiere de mí y lo que quiere que haga y lo que no haga para poder conducirme como hijo de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10,
versículo 23, hay un consejo práctico para nuestra vida. La pregunta que nos debemos hacer siempre, ¿sí? Había un filósofo, ¿sí? De otro siglo que se llamaba René Descartes, que decía que primero pienso y luego existo, ¿sí? Y si yo quiero realmente que el Espíritu de Dios reine en mi vida y hacer morir las obras de la carne, primero reflexiono sobre esta enseñanza y después obro, no al revés, cuando ya me la mandé, ¿sí? Cuando ya patiné. Este es el consejito para nuestra vida, para que no patinemos, ¿sí? Para que no nos engañen y para que no empecemos a darle concesiones a la carne que terminan alejándonos del Señor. Dice el versículo 23 del capítulo 10 de 1 Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿sí? Entonces yo debería reflexionar sobre dos cosas. Primero, ¿sí? Hay cosas que son lícitas, hay cosas que en la Biblia no están pautadas, que son pecados, ni que están mal, ni que Dios las condena, ¿sí? Pero no quiere decir que eso me convenga. ¿A qué me va a convenir? A mi crecimiento, a tener mi casa, mi vida como una morada limpia, digna del Rey de Reyes, ¿sí? Entonces tendré que reflexionar, ¿esto que quiero hacer me conviene? ¿Me hace crecer? ¿Me ayuda a crecer? ¿O me tira para atrás? Y lo segundo, ¿esto que quiero hacer me edifica como hijo de Dios? Y cuando pienso en si me edifica como hijo de Dios, no solamente lo tengo que pensar como hijo yo, sino tengo que pensar también en mis hermanos, ¿sí? Porque no se olviden que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos miembros de ese cuerpo de Cristo. ¿Esto que voy a hacer yo edifica al cuerpo de Cristo? ¿Es de buen testimonio para los hermanos? Para el hermano que empezó recién, para el hermano que está hace rato, para el hermano que está ahí medio que está en la lucha y en las pruebas. ¿Esto que voy a hacer edifica? Entonces ahí voy a saber qué es lo que yo tengo que sacar, ¿sí? Porque Dios me lo va a mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar para que mi vida sea esa morada que Dios quiere para habitar, ¿sí? Que sea nuestra vida para habitar, para morar, para estar día y noche y a cada momento allí, ¿sí? Nuestro Padre del Cielo quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Somos sus hijos y nos ama y quiere que vivamos con gozo, con alegría, ¿sí? No quiere que vivir como hijo de Dios sea el equivalente a sufrir. Muchas veces sufrimos porque nosotros nos apuramos, porque nosotros no lo escuchamos a papá, porque nos apuramos y queremos ayudarle a Dios. Y nosotros no tenemos que ayudarlo a Dios, ¿sí? Porque de 100 veces que lo ayudamos a Dios, 101 nos equivocamos, ¿sí? Porque el Señor no te pone en el corazón y te dice: che, vos sabés, Nelson, que necesito que me ayudes con esto. Mirá, no puedo resolver ese problema, ¿sí? Jamás va a escuchar de parte de Dios eso, ¿sí? Pero sí vamos a escuchar que nuestro papá nos invita a confiar en Él, ¿sí? Nos dice que vamos a tener pruebas, nos dice que vamos a tener dificultades, pero nos dice que confiemos, porque Él venció todas las pruebas que nosotros estamos pasando, Él las venció. Él fue tentado en todo lo que fuimos tentados, en lo que somos tentados nosotros. Él padeció lo que nosotros padecimos, ¿sí? Pero sin embargo Él se propuso ser el Hijo de Dios y ser la morada perfecta del Padre para que Él obrara a través de su vida, ¿sí? Y en nosotros también va a obrar el Señor si somos esa morada, ¿sí? Jesús constantemente necesitaba de buscar, ¿sí? Necesitaba constantemente, porque sabía que la carne, ¿sí?, lo quería llevar a su propia satisfacción, que es lo que nosotros experimentamos, ¿sí? Pero Dios necesitaba que Él renunciara a la carne para poder hacer la obra redentora, ¿sí? Que Él
fuera esa morada perfecta para que el poder de Dios obrara en su vida. Y así va a ser y quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, estos consejitos que Dios nos ha dado como papá del cielo, como nuestro papá amoroso, tengámoslo presente. ¿Sí? Tengámoslo presente en nuestra vida, porque si lo incorporamos, lo añadimos a nuestra vida, ¿sí? Él va a empezar a orar en nosotros. Va a empezar a transformar, va a empezar a mostrarnos aquello que debemos cambiar, aquello que debemos sacar de nuestra vida, ¿sí? Aquello que nosotros decimos, pero si esto no es pecado, ¿qué tiene de malo hacer esto? Mirar esto, escuchar esto otro. Pero no te conviene para el crecimiento, no te conviene, no te edifica para tu vida como hijo de Dios, ¿sí? No te ayuda a que sea ese altar, como cantamos en esa adoración, ¿sí? Que nuestra vida sea un altar, ¿sí? Muchas veces permitimos que cosas que pasan en el mundo nos influyan, que se nos vayan pegando, que empecemos a darle concesiones, ¿sí? Y cada una de esas cositas que se van pegando van deteriorando el altar, lo van haciendo cada vez más endeble, cada vez más sucio, cada vez más contaminado, ¿sí? Y por lo tanto Dios no va a morar allí. Pero Él nos pide, nos aconseja para que purifiquemos de todas esas cosas, que sometamos a la sabiduría de Dios cada una de las situaciones. Y entonces ahí sí, va a transformarse en nuestra vida la morada de nuestro papá. Y créanme que cuando Dios mora en la vida de cada uno, la vida personal de uno cambia y eso se ve afuera, y eso impacta a los demás, y eso impacta hasta la familia. Incluso uno se mira, ¿sí? Y se mira para atrás y dice, no puedo creer lo que ha hecho el Señor, ¿sí? Y eso es lo que nos alienta, eso es lo que va a ver la gente, eso es lo que la va a impactar a las personas y lo va a hacer que quieran conocerlo y acercarse al Señor. Así que hermanos, reciban los consejos de papá.